con su tema. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Bienvenidos a la casa del Señor. Nos alegra encontrarnos en la presencia del Señor, hermanos. Y qué bueno es que hay algunos de ustedes que hace tiempo para no descuidarnos de alimentar nuestra vida espiritual. Vamos a recordar, hermanos, que estamos entrando en una temporada o en un mes en donde de alguna manera recordamos. No es la fecha exacta, porque sabemos que Jesús no nació un 25 de diciembre, pero sí nos unimos a la celebración en que la humanidad ha experimentado algo muy importante, y eso es lo que nosotros celebramos, que un día el Dios de los cielos, su majestad, el Rey eterno, vino aquí a esta tierra con el propósito, como dice allí el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 17, es muy famoso el 16, y es tan hermoso que nos olvidamos del 17, pero dice el 17, que dice allí, que envió a su Hijo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Y agrega el versículo 17. Y no ha venido al mundo para qué cosa dice, para condenarlo. Gloria a Dios. Porque nosotros nos merecíamos el castigo por desobediencia. Porque traicionamos el amor de ese Dios maravilloso. Le dimos la espalda a Dios, nos escondimos. Y digo nos escondimos porque Adán y Eva se escondieron, pero nosotros a veces también huimos delante de la presencia de Dios. A veces no queremos relacionarnos con el Señor. Pero aquí está el gran amor que Dios dispuso, hermanos. Venir a esta tierra. Yo me acuerdo cuando aquel día que salió por televisión en casi todo el mundo, el día en que Neil Armstrong, uno de los famosos astronautas que llegaron a la luna, Armstrong era el primero que iba a poner, ¿qué dice? El pie sobre la luna. Y allí dijo de que, entre otras cosas, ¿no es cierto?, que había hecho la humanidad un gran salto. Y que era un acontecimiento más extraordinario. Y hermanos, el hombre jactándose porque va hacia arriba y cree que es el acontecimiento más grande, cuando días después el pastor Billy Graham decía que no era el hecho de llegar a la luna el más grande y extraordinario evento de la humanidad, sino que el evento más grande de la humanidad fue al revés, que Dios vino a la tierra. Y mis queridos hermanos, aunque es duro creer eso, Dios dice en su palabra, y la historia atestigua que un hombre llamado Jesús revolucionó este mundo y sus principios
ganaron el corazón de muchos, porque vino a presentarnos la revolución del amor. Nos vino a enseñar a que debiéramos amarnos los unos a los otros. Y en otras palabras, Él había descendido también, además de redimirnos, de pagar el precio en la cruz, vino a decirnos, no de palabra, sino de hecho, de que amo a la humanidad. El Señor de los cielos, el Creador, sustentador, vino aquí para pagar con su vida la salvación de miserables pecadores como nosotros. El Señor podría haber enviado ángeles que estaban deseosos y siguen siempre deseosos de servir a Dios. Y no dudan en ninguna de sus órdenes porque saben que lo que Dios pide es para bien, para bendición. Porque Dios es un Dios de amor. Y el Señor dijo, no. Yo voy a ir a mostrarles mi amor. Yo me voy a mezclar entre ellos. Les voy a hablar en su lenguaje. Voy a tomar la forma de ellos y entonces experimentar en carne propia diciéndole, yo estoy con ustedes. Y hermanos, a veces nosotros demostramos amor solo con palabritas. Estamos como aquel novio que le escribe a su novia, es tan grande el amor que tengo por ti, Rosenda, o no sé cómo sería el nombre, ¿no es cierto?, de la muchacha. Dice que cruzaría el mar para verte. Ay, esta pasión que tengo por ti, Rosenda, es que me llevaría a caminar por senderas de fuego con tal de contemplarte el rostro. Y así seguía la carta. Y al final, para terminar con ese recado, le dice, mi querida Rosenda, mañana te veré si no llueve. Pues tanto amor y a la hora de que va a ir a verla, que no llueva. A veces nosotros los seres humanos, aunque nos reímos de este relato, tenemos un amor muy débil, un amor cambiante, un amor, hermano y hermana, que sube y baja, pero el amor de Dios es distinto. Nunca comparemos el amor nuestro como en la manera que Dios ama a nosotros, porque no es igual. El amor nuestro es un poco vengativo, por otro lado es un amor comerciante. Yo te doy, pero también, devuélveme algo. O voy a darte para que yo progrese en otra área, buscando la conveniencia. O como aquella mujer, ay, ya has perdido tu trabajo y no tenemos dinero, por lo tanto, no te preocupes, te reemplazo por otro que tenga cuenta bancaria. El amor del ser humano, hermanos, es inestable. Pero el Señor nos dice en su palabra, oh mi amor, es un amor que no sube, que no baja, que no te olvida, que te cambia, te reemplaza. No. Mi amor es leal, mi amor es eterno.
Pero el Señor no nos vino a decir de palabras, sino dijo, yo voy a venir. Pero cuando yo vaya allí, siendo rey, no quiero que me sirvan, porque yo voy a ir, ¿para qué cosa? Dijo el Señor, para servirles, para bendecirlos, para que ustedes vean cuán real, cuán intenso, cuán comprometido es mi amor por ustedes. Y mis queridos hermanos, ese Jesús que la historia lo registra, y hay comentarios de gente creyente y de no creyente que hablan de un crucificado. Y ese que andaba haciendo bienes, que no hizo ninguna maldad. Y la Biblia dice que no abrió su boca, sino que como cordero fue al matadero. Y aquellos que lo estaban crucificando, el Señor les dice, no saben, Padre, ¿quién soy yo? Ellos no saben que un día tendrán que comparecer delante de mí como juez y rey de reyes. Perdónalos, yo les perdono. Mis queridos hermanos, cuando Adán y Eva pecaron y que se asustaron los ángeles en el cielo, cuando llegó la noticia a los atrios celestiales que Adán y Eva habían pecado, hermano y hermana, entró pánico y tristeza entre el cuerpo angelical y los seres maravillosos que hay en el universo, porque no somos los únicos que vivimos. No supieron qué hacer. ¿Qué va a hacer ahora? Mis queridos hermanos, Jesús, que fue en común acuerdo con el Padre y el Espíritu Santo, el agente creador, como creador que había hecho, y dice la palabra de Dios en el apóstol Pablo, hablando que Jesús, por Jesús fue hecho todo, lo visible y ¿qué más? Lo invisible. Y como Él es un creador responsable, hermanos, después de haberlo hecho a Adán a imagen y semejanza de Él, hermanos, aun cuando estaba a punto de darle el soplo de vida, ¿ustedes no se creen que Jesús sabía que ese Adán se rebelaría? ¿Ustedes creen que Jesús, hermano, al ver, y hermana, al verlo a aquella figura de barro que todavía no estaba con vida porque faltaba el soplo de vida, porque la vida viene solo de Dios? La vida no se compra, hermanos, en Walmart. La vida no se compra allá en Aldi. La vida viene de Dios. La vida no viene de la comida que tú y yo comemos. Porque si no, el rico tendría vida eterna. La vida viene del Señor. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que aún Jesús, sabiendo que Adán y posteriormente Eva se iban a rebelar, sin embargo, Jesús, que no quería traerlos a la experiencia del pecado, sino el propósito de darle vida es para que viviera delante suyo por siempre, hermano y hermana, feliz. En un lugar, hermano, donde el hombre no tenía que trabajar para el sustento. Dios ya le había provisto todo. Las frutas se la venía servida.
Y si quería trabajar, era por placer y a la misma vez desarrollar su creatividad. Pero el hombre, hermano y hermana, ejerció mal su decisión, su libre albedrío. Y entonces quiso hacer su voluntad. Aún así, hermano y hermana, cuando Adán y Eva le dieron la espalda a Dios, y ahí escondidos detrás desnudos, Señor, no vinimos a ti, sabías que ibas a venir. Y cuando se apareció Jesús para traerles la noticia de que Él ya tenía un plan de salvación, hermano y hermana, los otros, Adán y Eva, nuestros primeros padres, teniendo miedo, se escondían. Jesús les llamó: hijos, ¿dónde están? Vengan. Es que tuvimos miedo, Señor. ¿Y por qué van a tener miedo si antes nos comunicábamos en una manera directa, en una manera cariñosa? Es que vimos que se nos despojó la luz que rodeaba nuestro cuerpo y nos vimos desnudos. Y cuando perdimos esa gloria con la cual tú nos habías cubierto, fue cuando cometimos pecado. La culpa había entrado en la conciencia por primera vez de Adán y Eva. El complejo de culpa ahora, el trauma de la culpa quedaría ahora en nuestra experiencia. Y el diablo la usa, hermano y hermana. Tú no sirves para nada. No vayas a la iglesia si eres una cosa, esto y lo otro. Y el diablo nos tira nuestra autoestima por el piso. Y Jesús dice: yo sé que tú has pecado contra mí. Yo sé que cometen iniquidades, que el nivel de creación que yo los había puesto es que sean santos, perfectos como yo, pero han caído. Sin embargo, tengo buenas nuevas. Te amo y voy a rescatarte. Te amo y no de palabras, sino voy a venir con ¿qué cosa? Con hechos. Y en el plan de Dios, cuando esos ángeles estaban desorientados, el Señor les dijo: no se preocupen. Ya este plan estaba hecho desde antes de la fundación de este mundo. Oh, mi querido hermano y hermana, el amor de Dios es una certeza. El amor de Dios sabía, porque a Cristo no le toma nada de sorpresa, que un día nosotros íbamos a fallar. Él no falla. Y porque Él no falla, es un Dios perfecto, es un Dios, hermano y hermana, que no comete errores. Había establecido que después de la caída, Él en persona, no un ángel, ni tampoco, bueno, Adán y Eva, ustedes la buscaron, ustedes la hicieron, ahora cosa de ustedes, yo no los redimo ni intervengo. Pero no fue así. El Señor dijo: yo voy a ir a pagar la salvación de ustedes. Porque tan pronto como Adán y Eva desobedecieron a Dios,
cometieron pecado, el diablo lanzó una carcajada diabólica, hermano y hermana, y dijo: ahora le arrebaté la posición de Adán y Eva. Y ahora soy yo el príncipe. Ya no es Adán príncipe, ya no es Eva princesa. Yo soy el príncipe. Y saben, Jesús lo reconoció. Porque cuando se hizo referencia a Lucifer, hermanos, le dijo que él era ¿qué cosa? ¿Qué cosa? El príncipe de este mundo. Por eso es que Jesús no le refutó cuando apareció en el desierto, cuando fue a Cristo a tentarlo. Fíjense, ¿quién tiene el control en este mundo, hermano y hermana? Temporariamente, el diablo. Por eso le dice a Jesús: yo tengo poder para darte ¿qué cosa? Poder, riqueza, fama. Pero hay un precio. Hay un precio. ¿Qué le dice el diablo a Jesús? Adórame. No necesitas tirarte al piso, besarme las pezuñas. No sé si tendrá pezuñas, yo creo que no, pero bueno, ahí el mundo lo presenta Lucifer. Para mí es un ángel glorioso en decadencia, hermoso, pero en decadencia. No tienes que hacer eso. Tal vez inclina tu cabeza y yo entiendo. Trato hecho. Jesús no vendió el alma al diablo. Jesús le respondió a Lucifer con la palabra de Dios. No vas a ¿qué cosa? De ninguna manera apartarme de mi mandato, de mi servicio a mi Padre. Por eso, en ese gran plan de Dios que sigue en vigencia, el plan de salvación de tu vida y de mi vida sigue en las manos de Dios, en el control de Dios y en los tiempos que Dios marca. Por eso es que tengo la convicción por la palabra de Dios que nos dice que hay un plan y que está determinado los tiempos en que se va cumpliendo ese plan, hermano y hermana, porque el apóstol San Pablo dice que llegado el tiempo del cumplimiento, ¿qué hizo Dios? Envía a su Hijo. Y Jesús no se resiste. Y viene por intervención del Espíritu Santo en el vientre de una muchacha joven. Algunos teólogos más inteligentes y estudiosos que yo dicen que María, en realidad el nombre original de ella era Miriam. Una muchacha de unos 18, 19 años, a teenager. Mirando el Dios de los cielos y haciendo un recorrido, hermano, por las almas, las vidas de las mujeres de Israel, seleccionando el instrumento humano que iba a retener y transformarse Jesús en ese vientre para tomar otra naturaleza, la naturaleza humana, hermano y hermana. Vio entre todas las hijas de Israel, hermana, a María, una jovencita virtuosa, una joven de buen nombre, una joven temerosa de Dios,
una joven de buen testimonio, una joven que tenía una riqueza espiritual a tal punto, hermano, que cuando se le aparece el ángel visitándola para darle un anuncio, ella se da cuenta que no es un varón humano. Esto es algo más que un humano. Esto es algo sobrenatural. Y ella, temerosa, sin embargo, hermano y hermana, ¿qué le dice? Escucha atentamente en silencio. Le dice: no temas, Miriam, porque has hallado, ¿qué cosa? Gracia delante de ¿quién? De Dios. Su prima diría: bendita eres entre todas, ¿qué cosa? Entre todas las mujeres de Israel, y tú has sido escogida para ser la madre de mi Señor. ¡Qué maravilla! Que el Dios de los cielos, hermano, viniera por miserables como nosotros. ¿Qué más le podemos pedir a Dios? El Espíritu Santo tuvo que empezar a obrar después que María autorizara a operar en su cuerpo. Por eso se le aparece el ángel. Se asusta Miriam y le dice, después de escuchar el mensaje: ha sido escogida para esta misión. Y ella, sin no entender mucho, le dice: pero ¿cómo va a poder ocurrir eso si yo no conozco varón? Y además estoy comprometida. Ya hicimos los arreglos familiares, que José va a ser mi esposo. Y el ángel le dice: lo que va a ocurrir es que el Espíritu, ¿qué? Santo va a tomar posesión de tu cuerpo, si se lo permites. Si tú, en común acuerdo, deseas hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de la bienaventurada Miriam? Se arrodilla en adoración a Dios, no al ángel, y le dice: hágase. Yo soy, ¿qué cosa? La sierva ¿de quién? Del Señor. Ahí entonces el Espíritu Santo empezó a hacer el milagro, hermano y hermana, de que el Dios de los cielos, la segunda persona de la Trinidad, con todo su poder, con toda su majestad, con toda su gloria, hermano y hermana, lo fuera reduciendo. ¿Cómo? No lo sé. Solo Dios puede obrar en otra divinidad en común acuerdo. A tal punto que el Todopoderoso, el Creador del universo, hermano y hermana, como dice la palabra de Dios, que si no fuera por Él nada se hubiera hecho, se estaba reduciendo a un punto tal que pudiese, por obra del Espíritu Santo, nada inmundo iba a tocar o intervenir en ese proceso. ¿El proceso de qué? De la encarnación de algo santo, puro, eterno, divino y poderoso en el vientre de una mujer. Y María, hermano y hermana, después de
empezar de alguna forma a sentir que el Espíritu Santo obraba y obró en ese proceso, hermano y hermana, de gestación, no hecho por hombre, sino por la dirección directa, coordinación, supervisión y poder del Espíritu Santo en el cuerpo de María. Comenzaba a gestarse una vida, pero no cualquier vida. No te creas que Jesús tenía en su manera divina impurezas o que impurezas le transmitió María. Lo que transmitió María es el hecho que de su cuerpo pudiera esa nueva gesta, ese nuevo ser, hacerse hombre. A lo que Jesús, siendo divino, nunca dejó de ser Dios y estaba agregando una naturaleza humana. Tenía ahora él dos naturalezas. Porque como Dios él no podía morir. Pero como hombre, él podía, ¿qué cosa? Sin engañarnos, pagar el precio. Porque la paga del pecado para el ser humano es ¿qué cosa? Muerte, no hay escape. Ahí la hermana estaba diciendo que cuando fueron a visitar en el nursing home, encontraron gente, hermanos, en triste estado. Sí, de vez en cuando, hermanos, debiéramos darnos vuelta a esos lugares para ver cuán agradecidos estamos nosotros de tener salud. De vez en cuando podríamos ir a visitar las cárceles para ver que hay otros que están en una situación tal vez no tan buena como nosotros. El Señor de los cielos, hermanos, vino para mostrarnos su amor en carne, ¿qué? Carne propia. Carne propia. Pero eso sí, Jesús no tenía ¿qué? Pecado. Jesús, hermano, tomó ese cuerpo con tendencias hacia el mal, pero no cometió ¿qué cosa? Pecado. Pero el plan de Dios, hermanos, porque nos amaba, se fue anunciando a través del tiempo. Se lo había prometido a Adán y Eva cuando salieron escondidos y desnudos detrás de los buches. Les dijo, va a haber una simiente. Sí, han cometido pecado, pero hay una oportunidad más. Y como Dios, hermanos, se apegó a ese plan de salvación, Él sabe el tiempo que iba a llevar para que sus hijos e hijas no se desanimen. Fue anunciando de tanto en tanto, enviaba a sus profetas para decirles, Jehová no se ha olvidado del pacto. Jehová no se ha olvidado de su pueblo. Sabemos que estamos pasándolas mal, pero Jehová no se ha apartado. Nosotros nos apartamos de Jehová. Volvamos a Jehová. Porque el amor de Dios es un amor fiel, no traicionero como el nuestro. Pero Él lleva su plan.
Y llegado el tiempo, después de Adán y Eva de prometerles que había una oportunidad, llega al tiempo de los patriarcas y allí Dios le dice una promesa refrescándoles de que el plan sigue en vigencia, que el plan sigue en funcionamiento, que Dios no cambió de idea. Va diciendo en manera anticipada, dándonos señales prominentes de que lo que había prometido en el tiempo de Adán y Eva lo iba a cumplir, que un día se iba a venir a esta tierra. Y allí en ese texto que mencionara nuestro hermano, 49, en Génesis 49, versículos 10, da una orientación, una señal, hermanos. Y si ustedes leen todo ese poema que está allí, habla de un pollino, y hay cosas que hay que discernirlas, ¿sí? Porque Dios dice que da una palabra aquí y hay que seguir estudiando un poquito allá y otro poquito aquí, ¿verdad? Para que el estudio de la Biblia no sea aburrido, y a la vez no nos olvidemos que fueron las revelaciones progresivas a través del tiempo. Y aquí hay una promesa interesante que el pueblo de Dios debería estar entendiendo de aquellos tiempos, en donde habla y dice que no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga, ¿quién dice? Shiloh. Shiloh es un nombre más de Jesús. Y lo que aquí había predicho Dios en su omnisapiencia, tiempo muy atrás, anticipaba que en el pueblo de Israel habría un rey. Y que durante ese reinado de ese rey aparecería ¿quién? Shiloh. Shiloh. Y ustedes saben, hermanos, que cuando ya había llegado el tiempo en que Jesús se había encarnado, ¿dónde estaban las 10 tribus de Israel, hermano y hermana? ¿Estaban allí presentes? Ya no. ¿Qué había pasado con el palacio de los reyes cuando vinieron los babilonios y los invadieron? ¿Qué pasaron? Arrasaron con todo. Arrasaron con el templo, arrasaron con el palacio, arrasaron con todos. Fueron a cautiverio por 70 años. ¿Y cómo está diciendo aquí que habría un reinado allí en donde se aparecería el Mesías? Para abreviar, hermanos, porque el tiempo ya ha avanzado, vamos a continuar el próximo miércoles, hermanos, porque es asombrosa las promesas de Dios, dándonos a nosotros advertencias para mantener nuestra esperanza viva. Para que entendamos que Dios no miente, para que veamos y experimentemos, hermanos, que lo que ha prometido Dios no ha caído en promesas vanas y que el amor de Él por nosotros sigue vivo. En el transcurso de la historia, hermanos, para cuando llegó el tiempo de Jesús, en Israel había un rey. Claro que no era un rey completamente judío, era un idomeo. Su padre se había convertido a ¿qué cosa? Al judaísmo. Sin embargo, hermanos, cuando llegó el tiempo de Jesús, había un rey que todavía tenía poder. Y qué coincidencia que a ese rey, llamado como hermano y hermana,
Herodes el Grande, el cielo le advirtió para que el pueblo entero entendiera que el Shiloh de la promesa había llegado. Y como le anticipó, le comunicó Dios a el rey Herodes de que Shiloh ya había llegado, como Dios había anticipado en esta profecía. ¿Se acuerdan algunos de ustedes qué envió Dios? Porque Dios, hermanos, siempre nos mantiene al tanto en su promesa. ¿Quiénes aparecieron preguntando por el rey de qué? El rey de Israel. Ahí va. Y cuando llegaron los sabios del oriente, golpeándole al rey Herodes la puerta, les dice: Rey Herodes, ¿dónde está el qué? El rey. Dios anticipando en su palabra que estando un rey en Judá, el que tenía un cetro, no será quitado cuando se presente Shiloh. Y Shiloh llegó, hermanos. Pero el mundo no lo estaba, ¿qué? Esperando. Ni el rey que tenía el cetro en ese entonces sabría la explicación de este texto bíblico, que con suficientes años, centurias, decía el Señor cuándo se aparecería el encarnado, el enviado del cielo a la tierra. Mis queridos hermanos, para terminar, Dios prometió y Dios no miente. Dios nos ama tanto que no le tiene miedo ni a la muerte. Y Él, siguiendo fielmente a su plan, llegado el tiempo del cumplimiento, Shiloh apareció delante del rey de aquel entonces, porque fue el único rey que Israel tuvo en toda su historia, para aparecer allí el verdadero poseedor del cetro, Cristo. Herodes no conocía, y cuando se enteró, mandó a matar ¿a quién? A los niños. Pero querido hermano y hermana, Jesús había llegado en el tiempo que había predicho el profeta. Oh, querido hermano y hermana, estudiemos las Biblias, porque Dios en su amor nos envía señales, nos señala tiempos. Y vamos a ver en otro miércoles de oración cómo estas profecías del Antiguo Testamento marcaban de que el Dios del cielo nos va a visitar en persona. Por eso en la Navidad el mayor acontecimiento, hermanos, no es la comida, no es la bebida, que está rico y es lindo. Claro, el vestido, los regalos, eso está bueno, es lindo. Pasarlo como familia, eso es maravilloso. Pero no nos olvidemos del invitado. Porque en esa fiesta debiera estar Cristo en la familia también. Porque es la razón de la celebración de que un día, no en diciembre, pero que un día lo mejor vino del cielo buscando lo peor en esta tierra. Alabado sea el nombre hermoso, dulce y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.